para analizar este tema. Seguimos. Okay. They're the ones that need a work group. How about this argument that there's a blockade on travel? If only more American tourists could go to Cuba. By the way, Cuba's already filled with Canadian tourists and Italian tourists that enjoy five-star accommodations. And I'll be frank, many of them go there, sick, disgusting men that go there to hook up with a 16 or 17-year-old girl. But that said, they talk about travel to Cuba. Well, let me tell you something. Travel's allowed now. An American can go to Cuba. You just can't stay at a military-owned hotel or eat at a military-owned restaurant or shop at a military-owned store. You can stay at the private homes of people that rent them out on Airbnb. You can do that. You can eat at a restaurant that's owned by a private person. You can shop at stores that are owned by private people. The reason why they have nowhere to stay, nowhere to eat, and nowhere to shop is not U.S. policy. It's that the Cuban regime won't allow privately owned hotels, privately owned shops, privately owned stores. They won't allow it. Privately owned restaurants. They're the ones that have a blockade on travel, not the... Aquí ¿Qué se puede decir? Ahí sí acabó con el descaro. No, ahí rompió todos los récords de descaro. Para decirlo con claridad, venir y decir que se puede viajar a Cuba, no, mira, cuando tú regresas de Cuba, te preguntan, ¿usted ha estado en los países que usted ha estado? Y tú pones Cuba y ahí tú estás abriendo la posibilidad de una investigación de lo que tú hiciste. Y la premisa es que tú has violado una prohibición norteamericana. Hay una decisión incluso que se llama Reagan, no Reagan como el presidente, sino Donald Reagan, como era el secretario de Tesoro en los Estados Unidos en aquella época, Donald Reagan versus Wald, W-A-L-D, W-A-L-D, y la ley de la tierra aquí es que tú no tienes un derecho de viajar libremente a Cuba. Eso es mentira. Y es de verdad que resulta irresponsable que un senador se ponga a decir esas cosas. Y no hay... Mira, lo de que el gobierno cubano no permite los restaurantes privados, los negocios privados. Eso lo ha dicho también. Pero además, aún así, todas las prohibiciones que hay para el tema de la operación del Airbnb, que son financieras, por ejemplo, si él habla aquí de Airbnb, mira, sinceramente, ¿por qué no hacen una audiencia congresional e invitan al CEO de Airbnb ahí? A las personas que se ocupan de las posiciones políticas de Airbnb, llévenlas ahí y que les hable de cómo el bloqueo está afectando sus operaciones económicas. Que traigan, como ha pasado, ayer estaba Gennady Rodríguez, trajo a un señor que se llama Michael, ahora no me acuerdo el apellido, que tenía un hostal en Cuba y que habló de todo, cómo Trump hizo dificilísimo la operación de su hostal en Cuba. Lo hizo más difícil, y el de otras personas. Que habló de lo que pasó en el periodo de Obama. Si eso tiene que buscar, por ejemplo, la operación del sistema SWIFT, que es un sistema de intercambio bancario, de información bancaria, que está en Bélgica y que están los principales bancos norteamericanos, y que se le abrió la información a todos los bancos y el propio Departamento de Tesoro mira todas esas transacciones en la idea de que estaban monitoreando las operaciones de grupos terroristas, y han cogido el tema para perseguir transacciones, ya no siquiera con el gobierno cubano, transacciones que impliquen cualquier componente con Cuba. Así de que está hablando este hombre. Para viajar hay seguros de viaje, hay que vender. Para el colmo de los colmos, ven acá, los cubanos americanos, si Rubio quiere que lo diga, y yo estoy seguro que el presidente Biden va a tomarlo en cuenta. Él y Menéndez deben decir que deben ser restaurados los viajes, los vuelos de las aerolíneas a todas las partes de Cuba, incluyendo las provincias. Pero no están en eso. Están en la idea de crear un argumento o una falacia para de nuevo salirse con la suya y pasar la bola. No. Hay la posibilidad de no estar de acuerdo con regulaciones del gobierno cubano, con abusos y privilegios de las élites en Cuba, y también de estar totalmente en contra, y empezando por esa parte, porque uno no tiene que hacer todo a la vez, empezando por la parte que representa el gran poder que sin dignidad democrática alguna está aplicando una política imperial, arrogante, abusiva contra el pueblo de Cuba.
Y no hay que tomar partido por ti y por tus falacias y por tus mentiras y hacer como después vas a hacer en este discurso, como hace Rubio, de poner que todo el que critique el bloqueo es un apologeta de las cosas que están mal en Cuba. Eso no es así. ¿Me entiendes? No hay que seguirte ese jueguito. Todas esas mentiras tienen que ser denunciadas y reportadas. Y yo no sé, fíjate, te digo, de nuevo, porque ya hablé de lo del gobierno mínimo y la remesa. Yo no sé si Cuba va a ser más libre el día que en Estados Unidos se elimine la prohibición de viajar a Cuba. Pero no me cabe duda que los cubanos que vivimos en los Estados Unidos y los ciudadanos norteamericanos de cualquier origen, sí vamos a ser más libres el día que usted, que el señor Rubio y que toda esta gente eliminen las desviaciones que han hecho de los valores y de las libertades norteamericanas. Esto es el colmo de los colmos, que uno venga a un país, fíjate, empezaron por desear que aquel gobierno implosionara. Empezaron por violar los derechos humanos de los cubanos de una manera flagrante y sistemática a pedirle hambre, miseria, desolación para producir un colapso del gobierno cubano. Y han terminado con esto, ¿me entiendes? Violaciones descaradas que las cubren con discursos de este tipo sobre la idea de viajar a Cuba, donde están diciendo que es libre de viajar a Cuba. Yo recuerdo una vez en Cuba, Felipe, y te voy con esto a terminar en este tema, estaba guiando por La Habana Vieja a dos judíos, un americano y un inglés. Y el inglés, con ese fino humor que él tiene, él cada vez que podía, él le metía el tarrayazo al norteamericano y decía cosas así como: es legal en mi país que yo esté aquí. Entonces el norteamericano dijo: no es legal en mi país que yo esté aquí porque yo vine a una licencia de contacto con un grupo religioso. Y el inglés le decía: yo no tengo que pedir licencia. Para ti es una excepción. Para mí es una libertad automática. Y yo creo que esos son temas que hay importante decir. Y al final hubo una cosa que hay que decir: no hay regulación ninguna para viajar a Corea del Norte. No hay regulación ninguna para viajar a Irán. No hubo nunca una prohibición de viajar a el África del Sur. Lo que hubo fueron regulaciones sobre el tipo de negocio que se podían hacer ahí. No hay regulación ninguna de viajar a Arabia Saudita, donde una mujer puede ser apedreada por serle infiel a su marido. No hay regulación, no hubo nunca regulación ninguna para viajar al Chile de Pinochet. La regulación que ha habido, la incoherencia, ha sido con Cuba. Y la coherencia en la defensa de libertades es la mejor protección contra las acusaciones de sesgo y de dobles estándares. Entonces, el señor Rubio no pasa la mínima prueba de sesgo ni la mínima prueba sobre mentira. Entonces, si quiere, seguimos. Ok. Por cierto, hace una acusación generalizada que también hay que ponérsela a cuestionar. Él dice que todo el turismo que va a Cuba es de turismo sexual. Los canadienses, los italianos, los norteamericanos que viajan a la isla. Yo te voy a decir, yo he interactuado con miles de viajeros a Cuba que ninguno, que yo sepa, han estado envueltos en temas de turismo sexual. Incluso cuando se hace este tipo de generalizaciones, lo que se hace es debilitar el prestigio y la credibilidad de esfuerzos norteamericanos contra la trata de personas y la trata sexual. Este señor no tiene respeto ni siquiera como senador por la virtud republicana del conocimiento. Una de las razones por qué existe el Senado es porque se decía que esas personas debían ser más viejos, o sea, mayores en edad y también más sabios que el resto de los Estados Unidos, de los ciudadanos. Esa era la idea del Senado. Él no ha respetado su institución al hacer ese tipo de generalizaciones y al hablar de una manera tan desinformada y desenfadada de los temas de Cuba. Sinceramente, yo creo que incluso antes de pasar una discusión sobre los casos de turismo sexual, habría que primero tener un diagnóstico más informado. Y segundo, cómo se resuelve ese tema de lo del llamado turismo sexual. Yo creo que hay que mirarlo también en lo que ha pasado en el resto del mundo. Los problemas de la prostitución se han resuelto generalmente a través de mejorar el nivel de vida de las poblaciones. Estados Unidos, si quiere realmente hacer lo posible
para que no haya prostitución en Cuba o para que se reduzca, porque ese es el trabajo más viejo en la historia de la humanidad, y que yo en lo personal soy partidario de regulaciones, no la persecución total, porque eso no es lo que indica la experiencia en los países donde esto se ha manejado mejor. Pero lo mejor que habría que hacer es que Estados Unidos no tenga responsabilidad alguna en el agravamiento de las condiciones de vida de nadie en Cuba, ni hombres, ni mujeres, ni nada de eso. Esa es la solución. Pero ¿quieres discutir eso? Vamos a discutir primero el diagnóstico correcto. Hay prohibiciones al viaje a Cuba, hay dificultades a la existencia de un sector autónomo, que yo creo que también el gobierno cubano tiene derecho a tener. Fíjate, yo no creo que todos los hoteles deben ser privados, ni mucho menos. Yo creo en la idea de un estado empresarial donde también hayan ganancias en las inversiones que el gobierno hace y donde hay una marca país que es promovida, donde hay empresas mixtas. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de cosas. Pero aún así, si tú quieres promover el sector privado en hotelería, guías y todo ese tipo de cosas, tienes que poner denuncias sobre las políticas reduccionistas del gobierno cubano, sus monopolios, que hacen difícil, por ejemplo, el guía turístico por su cuenta, etcétera. Pero también tienes que poner presiones en levantar las prohibiciones de viajar que hay en los Estados Unidos y las políticas de bloqueo que hacen difícil la vida a todos los actores económicos en Cuba.